Skin and Fashion by G. Y hoy tenemos el placer de estar acompañados del Dr. Bernabé Vázquez, cirujano plástico. Pues sí, Gloria. Primeramente, muchas gracias por tenerme aquí en tu programa. Como tú sabes, yo soy un cirujano plástico certificado por la Junta de Cirugía Plástica Americana, conocida también con el American Board of Plastic Surgery, que es la única junta reconocida como para cirujanos plásticos reconstructivos. Mi práctica está principalmente ubicada en Miami. Yo llevo 32 años, casi ahora en 31 y medio, 32 años de práctica privada. A la misma vez tengo una segunda más pequeña oficina a donde estamos aquí ahora, que es en Cocoa Beach, que usted sabe que está próximo a Orlando, y lo hicimos con esa razón que podemos darle servicio al área de Orlando y desde Jacksonville hasta abajo. Y aquí en este sitio hacemos principalmente inyecciones de Botox y fillers, que es lo que vamos a hablar después más tarde. Pero a la misma vez vemos pacientes que están interesados en cirugía plástica y entonces hacemos la consulta aquí, los llevamos a Miami a operar y después los que viven en esta zona los podemos seguir el postoperatorio aquí. So, ganamos todo de esa manera. So, aquí estamos para servirle cuando quieran, sea en la oficina de Miami, que es en South Miami. Le puedo dar la dirección 6141 Sunset Drive en South Miami, o aquí en Cocoa Beach en el Brevard Medi Spa, que es mi esposa es la propietaria del spa, y aquí también damos tratamiento de esthetician, etcétera, acupuncture, todo ese tipo de cosas, y cada 2 semanas vengo yo a ver los pacientes. So, ¡Qué maravilla! pues aquí estamos para quien nos quiera visitar. Claro que sí. Vamos a comenzar ahorita la entrevista hablando de Botox and fillers. Perfecto. Cuéntame, ¿qué es Botox? Ok, so Botox es uno de varios productos que son una familia de neurotoxinas, es decir, es un producto que es extraído de la bacteria que produce la enfermedad botulismo, que es una cosa muy peligrosa, pero en esta manera controlada se extracta el material que es el Botox. Y el Botox, como otros productos que son neurotoxinas, lo que hacen es paralizan un músculo. En el caso de la estética, pues músculos que dan líneas de expresión y de las partes de la cara que podemos paralizar. Generalmente la parte superior de la cara. Y cuéntame, ¿quién puede inyectar Botox? Bueno, desgraciadamente se encuentran casos y se oyen casos y ya está el punto que yo creo que hasta un cocinero está inyectando Botox, pero eso no está correcto. No es correcto. Porque el Botox es un producto médico con un fin específico médico, es un producto caro y debe ser administrado por una persona, en mi opinión, como un cirujano plástico, por lo menos un dermatólogo, sino un cirujano plástico, que sepa la anatomía correcta, Claro. y sepa a dónde inyectar para obtener el máximo efecto con máxima seguridad. Qué bien. Sí, tenemos que estar seguros de que tenemos a alguien especializado en el tema y que esté certificado también. Correcto. Otra pregunta que tenemos y que es la que normalmente todo el mundo hace, ¿cuál es la diferencia entre Botox y fillers? Bueno, el Botox, como te mencioné, es para paralizar líneas de expresión, y generalmente estamos hablando de la parte tercio superior de la cara. Los fillers o los rellenadores son para llenar líneas
que están causadas por los años y la gravedad. Este pliegue, y también los fillers se pueden usar para llenar ciertos vacíos o áreas donde ha ocurrido pérdida de volumen. Colágeno. Exacto, de colágeno, etc. ¿Cuáles son las contraindicaciones del Botox? Pues del Botox las contraindicaciones son extremadamente raras. En un paciente que tenga un problema avanzado neurológico, miastema gravis, son enfermedades serias para algún tipo de parálisis. No es buena idea un parálisis facial inyectarle Botox a ese paciente. Pero afuera de eso es un producto extremadamente seguro y efectivo. El único inconveniente, y te adelanto la pregunta, el único inconveniente que tiene Botox y los otros productos que podemos mencionar que son parecidos, es que es de corto plazo lo que funciona, el efecto, correcto. Desgraciadamente, el Botox y los otros productos como Dysport y Xiomin, que son los que conocen el público un poco, duran en realidad de 3 a 4 meses. Hay pacientes que te pueden decir que ha durado 6 meses, pero eso sería lo raro. Lo común es 3 a 4 meses. ¿Y la diferencia entre ellos es cuál? ¿De pronto solamente la marca o que la compañía? Yo creo que sí. Yo dijera que es más bien una cuestión de la marca y de la cantidad de publicidad que hacen las diferentes compañías. Por supuesto, Botox, que está producida por la compañía Allergan, es el producto predominante y domina el mercado. El 75% es Botox, vamos a decir, y un 20% es Dysport y un 5% es Xiomin. Sí, pero en realidad, en realidad todos funcionan. Yo no veo necesidad de tener los 3 productos ahí. Yo mantengo en mi oficina, en mi práctica, Botox y Dysport, porque hay pacientes que juran que un producto le funciona mejor que el otro, pues le ponemos ese al paciente que lo pida. Para que sean felices, ¿cierto? Ok, ¿quieres pasar al tema de los fillers? Los fillers, bueno, los fillers ya es un tema un poquitico más amplio, más extenso, porque hay varios productos que se pueden usar. Hay ciertos productos que no se deben usar, que se conocen, están confundidos como fillers. Si estoy hablando, vamos a aclarar eso del principio, de la silicona y todos los famosos nombres esos de polímero, que todo eso son pseudonombres para silicona, que es un producto ilegal, inmoral, y eso sí está contraindicado por la ley en los Estados Unidos, y definitivamente médicamente está contraindicado. Pero afuera de ese producto, la mayoría de los fillers son productos bastante seguros. Hay algunos más seguros que otros. ¿Y en qué me refiero? La mayoría de los fillers que usamos, que recuerden, son productos para rellenar líneas de gravedad o vacíos, o por ejemplo zonas a donde hemos perdido colágeno, a la famosa fosa temporal. Exacto, y con el tiempo, por supuesto, no hay como la cirugía, ¿verdad? Claro. La cirugía nada reemplaza el efecto de la cirugía, pero hasta que estemos listos para eso, esas líneas se pueden corregir con los fillers. El grupo principal de fillers son productos que están hechos de ácido hialurónico, y igual que
Botox que está producido por Allergan. Allergan también produce la mayoría de los fillers en los Estados Unidos. Estamos hablando de Juvederm, de Voluma, de Volure, de Volbella. Esos son los 4 productos principales que se usan. También está Restylane, que es buen producto, dura menos que Juvederm en mi experiencia, pero es muy bueno para el área, el tear trough que se le dice en inglés. Es buen producto para esto. ¿Es porque la consistencia es más delgada? Es un poco más delgada. Me gusta la aguja y la administración, todo. Me parece buen producto para el tear trough. Es prácticamente el único sitio que yo uso ya Restylane. Definitivamente en los labios, en mi opinión, el mejor producto es el Juvederm Ultra. Y hay otro tipo de Juvederm que se llama Plus, que es un poquito más fuerte, más grueso, y lo usamos para estos pliegues. Y entonces está Volure, que es bueno para las áreas de los pómulos, el arco cigomático, ¿verdad? Los pómulos aquí. Y también le puede dar forma a la mandíbula. Sí, porque es bien grueso, ¿no? Es bien grueso y bien fuerte, exacto. So, esos son los productos. También existen otros productos como Sculptra, que yo lo usé por muchos años, todavía lo uso un poco. ¿Para qué casos usas? El Sculptra es un producto que no es precisamente un filler, es un estimulador de colágeno. Entonces es bueno cuando hay una área grande, por ejemplo la fosa temporal, y que te costaría varios jeringuillas de Juvederm rellenar, y que quizás sería un poco muy firme para esa zona. El Sculptra es buen producto para usar ahí, y cuando han habido casos de atrofia, que el paciente ha perdido mucha grasa en la cara, y la cantidad de atrofia de grasa es tan extensa, yo dijera que Sculptra es el único producto que puede ayudar a cumplir con esa misión. ¿Hay sitios donde tú no aplicarías este producto? Que de pronto El Sculptra, a crear demasiado. Sí, abajo de los ojos. Ahí no es buena idea. No es buena idea, la piel de los párpados inferiores es muy finita, y el Sculptra desgraciadamente puede hacer unas pequeñitas bolitas, lo cual en esta zona no va a causar problemas, pero abajo los párpados sí, exacto. Y de pronto puede hacer un look como del que tienes el ojo un poquito inflamado también, ¿no? Sí, puede dar un poquito de líquidos de pronto. Lo peor es que se hacen unas bolitas calcificadas que después hay que quitar quirúrgicamente. So, es un problema. Mejor es evitar Sculptra. El mejor producto ahí, como le dije, es Restylane, y la compañía Allergan también hace un producto que se llama Volbella, que también sirve para esta zona. Los dos son parecidos. Eso es muy bueno saberlo para que todos nuestros televidentes sepan a la hora de tratar de hacer un tratamiento de estos, cuál van a escoger. Me encanta que nos estés explicando todo esto con esta facilidad. Y lo más importante, Gloria, es que cuando vayan a escoger los productos, primero escojan la persona correcta. Hello. Today we're going to be doing, I'm Dr. Vasquez, by the way. Today we're going to be doing a combination of lip filler and some Botox. And I'll explain a little bit more as we go. So this young lady has had lip injections in the past in other places. We just want to give it a little bit more shape. I believe that in their prior injection with another person, they've made the upper lip a little big, and they've kind of taken out some of the architecture. What we're going to do is inject mostly in the lower lip to try to keep that larger than the upper lip, and we're going to do the central portion of the upper lip, what's called Cupid's bow, to try to create a little bit more definition. So I'm going to start a little bit in the top, and we'll go from there.
I generally start right here. I put a little bit in this area. And then I do the actual Cupid's bow, which are 3 points. They're a little uncomfortable. It's the only time that I inject anywhere near close to the skin is Cupid's bow. Okay. Because it's my belief that you should never inject up in this area. That creates a sort of a fat lip or a so-called duck lip. So now I'm going to go down to the bottom, and the bottom lip should look like two cheeks, kind of like gluteal cheeks. So we're going to go to the other side. And really what I'm trying to do is maintain the ratio between the lower and the upper lip, because the lower lip should be larger than the upper lip. And on her, currently, the upper lip was a little bigger than it needed to be, so I have to correct that. So let's see. And for right now, let me see. Close your mouth. It's a little bit better. So what I generally do is have them hold a little, at this point, hold a little pressure and a little bit in where I think she's a little bit more deficient. She's gonna get a little bruising. It's very transitory. Open your mouth a little bit more. And I just think this side was a little deficient compared to the left side. And that's about it. We're done. So hold it, close your lips a little bit. Hold this just for a second. And then let's take one final look. What do we think? Looks good? Perfect. Okay. That's perfect. Right now, we'll take this opportunity to do a Botox. And, you know, I generally do the 3 areas, the classic 3 areas, the forehead, the frown lines, and the crow's feet. So I generally ask people to look at me, Lord, and to raise your forehead. And then I make a little mark, and that prevents me from going too far out and dropping the brow, which would not be good. On the contrary, by keeping the injections inside, she'll get a little bit of a brow lift, which most people really like. Now frown for me like this, look at there, like that. And these are the little corrugator muscles, and we're gonna inject that and prevent the so-called 11s. And now a big fake smile. Okay, I'm gonna inject there, and these are the so-called crow's feet. I generally start with the forehead, and I move right along. I've got 40 units of Botox in here. Hold for me. And then I usually change the needle halfway because it starts to dull out and it hurts more. The other half, or the other 20 units, I should say, with a brand new needle. And I'm gonna take another gauze. Okay. And here we go. It's not bleeding, but hold her anyway, because I find that the crow's feet injections can make a little bruise if you let them bleed. I'll take that one. And then I come back up here, do the corrugators. I personally dislike doing this to myself because there's little nerves there that are very tender. And sometimes you hit them, and boy, you know it. And then after I finished, I just put the rest up in the forehead again, because most people need the forehead more than anything. And then I'm going to take the alcohol wipe and get rid of her little marks. And you got to do this very gently. And the only
restriction that I tell people is that they not rub where I've injected for about 3 hours. Other doctors are a lot more restrictive. They tell people to not bend over, not to sleep in a certain. I really don't think for Botox it makes a big difference. I think after 3 hours, as long as they don't rub it, because I don't want the material to spread, I think they're fine. Okay. Gracias al doctor Vázquez por haber estado aquí con nosotros el día de hoy y los invito a que vean mi canal para el próximo programa. Chao, chao. Ciao, ciao.